rinden. Al final, estas empresas deben cumplir los mismos principios de contabilidad generalmente aceptados. Y eso lo pudimos ver en los ejercicios anteriores en relación al devengado, ¿cierto? La aplicación del devengado se lo cumple tanto en las empresas del sector financiero como en las empresas comerciales. En este caso, la contabilidad de seguros también es una contabilidad especializada que nos permite recopilar, ordenar, clasificar y registrar y rendir un informe de todos los cambios materiales que hayan ocurrido durante, ¿no?, un ciclo de operaciones, durante un periodo, ¿no?, de las entidades de seguros y reaseguros. Como objetivo, este tipo de empresas tiene precisamente regular la actividad aseguradora y reaseguradora de intermediación de entidades de prepago para que cuenten con suficiente credibilidad, solvencia y transparencia, garantizando un mercado competitivo. ¿Cómo se pueden constituir este tipo de aseguradoras y reaseguradoras? De acuerdo al Código de Comercio, tienen como único objeto social y específico, ¿no?, cumplir todos los requisitos de solvencia y de inversión establecidos en la presente ley. Eso significa que autorización expresa de la Superintendencia de Pensiones y Valores. Muy bien. Uno de los requisitos precisamente para constituir este tipo de empresas es que exista un estudio de factibilidad técnico, económico y financiero, o un plan de negocios, un proyecto de escritura de constitución de la sociedad anónima y estatutos. Este tipo de empresas, al ser una empresa de sociedad, necesita elaborar una escritura de constitución. Todas las empresas de sociedad, absolutamente todas las empresas de sociedad, deben protocolizar la escritura de constitución. ¿Qué significa? Tiene que existir un reconocimiento de firma de cada uno de los socios en relación al aporte que realizan para la constitución de la empresa, ¿no? Además, deben presentar los socios, ¿no?, deben presentar antecedentes personales emitidos por una autoridad pública, ¿sí? Tienen que presentar un certificado de solvencia fiscal y una declaración patrimonial. Deben, además, esa escritura de constitución, inscribirla en el registro de comercio. ¿Quién es el encargado? ¿Cuál es la institución encargada de manejar el registro de comercio en nuestro país? ¿Vamos, jóvenes? ¿Quién es el encargado de manejar el registro de comercio en nuestro país? El CEPREC. CEPREC, jóvenes. De aquí en adelante, ¿no?, de aquí en adelante recuerden siempre que la entidad encargada de manejar lo que es el registro de comercio en nuestro país dejó de ser Fundempresa. Ahora se encuentra en manos del gobierno y la institución se denomina CEPREC. Muy bien, no lo olviden. CEPREC. Bien. Como este tipo de empresas se constituyen como sociedades anónimas, se debe presentar los contratos individuales de la suscripción de las acciones. Bien. ¿Quiénes no podrán formar parte de este tipo de sociedades? Se encuentran inhabilitados para ello. Las personas que no pueden formar parte de este tipo de sociedades son aquellas que se encuentren inhabilitados, ¿no?, para ejercer una actividad comercial, que tengan una sentencia condenatoria ejecutoriada por comisiones de delitos tanto económicos. Tome un poco de agua, Lice. Ya sé.
como también aquellos que hayan generado una quiebra, ¿no? Sean responsables de quiebra por culpa o dolo. ¿Cuántos tipos de quiebra conocemos de acuerdo al Código de Comercio? El polo me hace mal. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. Hace un momento les decía que las personas que no puedan, les comentaba, que las personas que no pueden formar parte, ¿no?, de la constitución de este tipo de sociedades son aquellas que hayan generado que hayan generado, ¿no?, la quiebra de una empresa por culpa o dolo. De acuerdo a nuestro Código de Comercio, ¿cuántos tipos de quiebra existen? ¿Alguien conoce la quiebra técnica? ¿Cuándo se genera una quiebra técnica? Vamos, la cámara. ¿Cuándo se genera una quiebra técnica? Dentro de los principios de contabilidad existe el principio en marcha, que nos dice que nosotros elaboramos los registros contables de una empresa que tiene proyección a futuro. ¿Qué significa? Que tiene una vida útil larga, ¿no? Que tiene una vida útil. En este caso, una empresa que ingresa en una quiebra, ¿será que tiene una vida útil posterior? no. No, ¿cierto? La quiebra técnica, de acuerdo al Código de Comercio, se entiende cuando las pérdidas acumuladas superen el 50% del capital efectivamente pagado. Cuando eso pasa, la empresa ingresa en un proceso de quiebra, a un proceso de quiebra. En ese momento los socios deben decidir, uno, incrementar, inyectar más capital para que el capital incremente y de esa forma la pérdida ya no supere el 50% del capital, producto del incremento, ¿no?, del mismo. Pero por otro lado existen otros tipos de quiebra, que es por culpa o dolo. Entonces, ¿qué significa? Que estas quiebras fueron
Estas quiebras son productos de una mala administración. ¿Cuántos tienen cotas en sus casas? ¿Cuántos cuentan con el servicio de cotas? Sí, dicen yo cuento. ¿Qué tal está el servicio que les brinda Daniel? En el sistema de cable pésimo. Pero Esta en el sistema cooperativa, de Wi-Fi. ¿no? Un segundito. Muy bien. No hace mucho salió la noticia del caso de Cotas, ¿no? Prácticamente desfalcaron a esta empresa por varios millones, ¿cierto? ¿No? Eso ha producido un daño económico a la empresa. ¿Esa persona será que va a poder formar parte de este tipo de sociedad, ya que tiene una sentencia ejecutoriada y se encuentra en Palmasola? No, ¿cierto? Entonces, estos daños económicos que se generan a las instituciones precisamente generan una quiebra. Entonces, esperemos que nuestra querida institución cruceña no llegue a ello, pero como van las cosas, tengo entendido que hace 4 meses que no se le paga a los trabajadores. Es por eso que el servicio también ha disminuido en relación a su calidad. Si no te pagan, es difícil poder trabajar, ¿cierto? Además, se debe cumplir una serie de requisitos para que exista la autorización de funcionamiento, ¿no? Y ese es igual, uno de los requisitos es igual al de las entidades financieras. Al ser una institución que se constituye como sociedad anónima, esta, para poder entrar, para poder ingresar y estar en funcionamiento, tiene que tener el 100% del capital efectivamente pagado, el 100% de su capital. Muy bien. Además, debe protocolizar todos los documentos de constitución y los estatutos ante una notaría de fe pública, inscribir la sociedad en el registro de comercio, que hoy es SEPREC, y presentar los manuales operativos y señalar un local apropiado, que son el domicilio fiscal de la entidad. Una vez se cumpla con todos estos requisitos, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros tendrá que emitir un pronunciamiento dentro de un plazo de 60 días. Muy bien. Nuevamente, debemos recordar cuál es el objeto social de esta entidad de aseguradoras y reaseguradoras, que se resume en 3 pasos. La primera es otorgar una cobertura de riesgos exclusivamente en seguros generales, ¿no? La segunda es otorgar una cobertura de riesgos exclusivamente en seguros de personas y servicios prepagados de índole similar al seguro. Y la tercera, es otorgar en forma exclusiva servicios prepagados de índole similar al seguro. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las aseguradoras? La primera es indemnizar los daños y las pérdidas o cumplir con la prestación convenida al momento de firmar el contrato. La segunda es otorgar los servicios prepagados de índole similar al seguro.
además de mantener un capital mínimo y constituir y mantener reservas técnicas. De acuerdo al Código de Comercio, estas instituciones no solo no solo tienen la obligación de generar una reserva legal del 5% sobre las utilidades que generen en un periodo, sino que además pueden crear reservas especiales. El Código de Comercio establece que existen reservas facultativas y reservas facultativas donde el estatuto mismo de la institución obliga a la empresa a generar reservas, ¿no? Para cubrir posibles contingencias. Además, debe mantener márgenes de solvencia técnica, registrar ante la superintendencia todos los servicios, los seguros y los planes de seguros que tenga, emitir pólizas de seguros certificados con una nota de cobertura clara y fácilmente legible. ¿Bien? ¿Cuáles son las prohibiciones a las entidades aseguradoras? Las prohibiciones son, una, quedan prohibidas de publicar y entregar información inexacta o falsa que introduzca error sobre situaciones de la entidad y de los productos que ofrece. No pueden invertir los recursos que determine el título 3 de la presente ley en entidades sin fines de lucro, constituir gravámenes de cualquier naturaleza sobre recursos que determinen, ¿no? No pueden emitir bonos no pueden invertir en otras entidades aseguradoras que administren la misma modalidad de seguros. Y además, lo que nos interesa a nosotros aquí, sobre todo, es el tema de las auditorías. Este tipo de entidades están sujetas a auditorías. Yo quiero que ustedes primero recuerden el Decreto Supremo 24051, ya que nos encontramos en este semestre. ¿Cuáles son los estados financieros que deben elaborar las empresas de forma anual? Son el balance general, el estado de resultado, el estado de evolución al patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Son los estados financieros básicos que deben elaborar las empresas, absolutamente todas las empresas del régimen general. Pero cuando estas empresas generan ventas brutas mayores a 1.200.000 bolivianos, escuchen bien, mayores a 1.200.000 bolivianos, estas empresas no solo deben elaborar estos estados financieros, sino que deben auditar los estados financieros. ¿Qué significa? Esos estados financieros están sujetos a una auditoría. Por lo tanto, un auditor independiente debe emitir un dictamen de auditoría, presentar los anexos tributarios, ¿no? Que son 15 básicamente. Tienen que presentar un informe técnico, un informe mínimo de procedimientos tributarios. Por lo tanto, las obligaciones son mayores a la normal, como pueden ver nuevamente. ¿Cuál es el monto que hace referencia a los estados contables, a los estados financieros contables, estados financieros auditados? ¿Cuándo podemos diferenciarla? Calderón. Cuando es al monto de 1.200.000. Cuando las ventas de la empresa superen las ventas brutas, porque ahí no hay diferencia entre ventas netas y ventas brutas. Cuando hablamos de las ventas brutas nos referimos a un valor al 100%. Cuando las ventas brutas superen el 1.200.000 bolivianos. En este caso,
Eso aplica para todas las empresas del sector que se encuentran en el régimen general, pero para este tipo de empresas que están constituidas como aseguradoras, por obligación absolutamente todas tienen que auditar sus estados financieros. Bien, absolutamente todas. Por lo tanto, deben contratar los servicios de una auditoría externa independiente. Bien. Resulta que este tipo de empresas no pueden contratar. Imaginen que cada uno de ustedes crea su consultora el día de mañana y brinda servicios de auditoría. Este tipo de empresas de aseguradoras no puede contratarlos a ustedes por más de 3 gestiones continuas, ¿no? Porque precisamente ese es el objetivo de una auditoría, emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros de esa aseguradora. Entonces, existen riesgos de que no se pueda cumplir precisamente con ese principio si la firma presta el servicio por más de 3 gestiones continuas. Por lo tanto, este tipo de empresas debe contratar a una firma de auditoría para que emita una opinión independiente sobre sus estados financieros por máximo 3 años continuos. Muy bien, no se olviden de ello. Cumplidos los 3 años continuos, tienen que contratar a otro tipo de empresa, a otra firma de auditoría. Estos estados financieros, al cierre de la gestión, tienen que estar aprobadas en una asamblea. Bien, tienen que estar aprobadas en una asamblea por todos los socios de la empresa. Y nuevamente, los estados financieros que se deben presentar son el balance general, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, el estado de evolución al patrimonio y las notas a los estados financieros, además de un estado de cuentas. Y lo último que necesitamos saber es que el capital mínimo que se requiere para formar este tipo de empresas es de 750.000 derechos especiales de giro. Muy bien, no se olvide de ello. Vamos a dar la bienvenida a sus compañeros, no sé si se encuentran en este momento. Hay un grupo de jóvenes que quieren comunicarse con ustedes. ¿Se encuentran en el grupo? ¿Se encuentran? Creo que no se encuentran, ¿no? Vamos a ver enseguida. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta o duda? No se olviden que vamos a pasar clases de forma virtual el día viernes y yo creo que el día lunes también. Y ya recién la próxima semana, el miércoles y el viernes, vamos a pasar clases de forma presenciales y nos vamos a enfocar en la parte práctica. De todas formas, ya les envié todos los temas de la unidad número 3 a la plataforma para que ustedes puedan ir estudiándola. Ahorita el que hicimos es el tema 1, ¿no, Elisa? El que estaba medio explicando. Sí, sí. Ya.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, Licen. El doctor, la señal, disculpen. Ahorita sí. Muy bien, nuevamente. Ya tienen la fecha del examen, no lo olviden. El día 25 de 25 julio. de julio es el día de su examen final. Muy bien. Antes del examen, antes del 25, los 20 puntos de su trabajo práctico especial lo van a dar. Yo les voy a decir de qué forma lo van a hacer. Lo más probable es que sea un día, cualquier día de estos que tenemos entre hoy y el 25, en clases de forma presencial lo puedan dar, ¿no? Depende mucho de que asistan a clases. Las personas que no asisten posiblemente no lo puedan dar, ¿no? Licen, si ya dieron el primero y dio la fecha del último examen y el segundo parcial, ¿dio fecha? ¿Sí? Son 40 y 40 puntos, 20 puntos de un trabajo final. Ah, ya, entonces solo va a ser 2 exámenes. 2 exámenes. Ah, ya, ok. Listo. Muy bien. Nuevamente, ¿se encuentra alguien en el grupo que quiera dar un comunicado? Creo que no hay nadie, Licen. Nadie, Pero ¿no? igual todos a votar por el bloque independiente. Mentira. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto verlos el día de hoy. Nos vemos directamente el día miércoles de forma virtual. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Luego, Licen.